Hoy como iglesia celebramos algo central en nuestra fe. Celebramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Como cristianos creemos en un solo Dios, que a la vez son tres personas. Es también uno de los misterios más complejos de nuestra fe, ya que humanamente nos supera frente a cualquier explicación que queramos hacer. Sin embargo, queridos hermanos, la liturgia de hoy nos ayuda a comprender aquella presencia trinitaria en nuestra vida, presencia que se manifiesta no solo en la iglesia como comunidad reunida, sino también aquella presencia en la vida personal de cada uno de nosotros. Personalmente y como comunidad, constantemente estamos invocando la presencia de la Santísima Trinidad. Cada vez que iniciamos una celebración, cada vez que pasamos por una iglesia o algún otro lugar sagrado, cuando bendecimos a alguien o cuando comenzamos el día, lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un dato importante porque nos muestra la cercanía de la Santísima Trinidad en nuestra vida, aun siendo el misterio más complejo de explicar y de comprender, es al mismo tiempo algo muy cercano en nuestra vida. La primera lectura que hemos escuchado hoy, este texto tomado del libro del Deuteronomio, nos presenta la presencia de Dios, manifestando todo su poder. Dice el texto: pregúntale al tiempo pasado si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable o se oyó una cosa semejante. Y continúa diciendo: ¿qué pueblo oyó la voz del Dios que hablaba desde el fuego como lo oíste tú y pudo sobrevivir? Es evidente que se está haciendo referencia a un acontecimiento central en nuestra historia de salvación. Es la liberación del pueblo de Israel por medio de Moisés. Y en medio de esa invitación a recordar esa acción de Dios, esa acción poderosa, se hace una afirmación categórica: el Señor es Dios. Es decir, que se nos invita a contemplar el poder de Dios para que al final lo reconozcamos como único Dios. Si bien el texto nos presenta un hecho concreto, podemos también nosotros ir descubriendo en muchos otros acontecimientos la presencia de Dios, presencia que se manifiesta por un lado, subrayando el poder de Dios, pero al mismo tiempo su cercanía, esta cercanía con nuestra historia. Este dato no es un dato secundario, ya que nos muestra a Dios involucrado en nuestra historia. No es un Dios que se desentiende de lo que pasa, no es un Dios lejano de nuestra realidad. Qué bueno, hermanos, saber esto, especialmente en un momento como el que estamos pasando. Estamos sufriendo como humanidad el flagelo de la pandemia a causa del COVID-19. Como bolivianos, estamos viviendo una tercera ola de contagios y muertes. Duele ver cómo nuestras autoridades, que deben velar por el cuidado de la población, son las que no asumen su responsabilidad. Si bien en este tema todos tenemos que poner de nuestra parte, pero es cierto también que aquí hay responsables más directos, que son cada autoridad que tiene poder para tomar decisiones y evitar que se sumen los contagios y así evitar también la muerte de tantos hermanos nuestros. Aquellas autoridades, queremos decirles que hoy la vida de todos vale, que han sido elegidas como autoridades para cuidar también de la salud y la vida de cada ciudadano. Es hora de que asuman sus responsabilidades. Pero frente a este abandono de nuestras autoridades, el texto de la primera lectura nos llama a confiar en Dios,
a sentir aquella presencia cercana de un Dios que sufre también con nuestro sufrimiento. Y esa confianza, queridos hermanos, debe traducirse en esperanza, en actitud de ver la vida más allá de los acontecimientos presentes, poniendo nuestra mirada en que vendrán momentos mejores. Es cierto que a muchos les puede invadir la desesperación, pero recordemos lo que también se nos dice en el texto del Deuteronomio. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo, así serás feliz tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te ha preparado para siempre. Dios quiere nuestra felicidad, no quiere que vivamos tristes, por eso nos promete no una felicidad pasajera, sino una felicidad eterna. La segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma, nos ayuda a reflexionar sobre la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El pasado domingo hemos celebrado Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. San Pablo ahora nos dice que una de las cosas que el Espíritu Santo hace de nosotros es que nos convierte en hijos de Dios. Dice el texto concretamente, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y que gracias al Espíritu Santo podemos llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Qué buena noticia. Somos todos hijos de Dios. Como personas, esa debe ser la primera y la más significativa de nuestras características. Es nuestra primera dignidad. Qué importante y necesario es comprender esto. Si de verdad lo comprendiéramos, cuántas cosas cambiarían en nuestra realidad. Desde aquellas guerras que enfrentan por años a naciones, hasta aquellos enfrentamientos que se dan hoy entre bolivianos. El hecho de que seamos hijos de Dios crea entre nosotros un parentesco espiritual de hermanos. Somos hijos de Dios, por tanto, somos hermanos entre nosotros. Que podemos pasar por dificultades, discrepancias, es cierto, pero no podemos ni debemos olvidar que al final somos hermanos, llamados a crear fraternidad, a ser constructores de reconciliación. No podemos vivir siempre enfrentados, no podemos vivir con rencor, buscando hacer daño a quien es diferente a mí, o entrando en el círculo vicioso de la venganza. Como bolivianos, somos todos hijos de Dios, por tanto, somos todos hermanos. Y por último, el Evangelio, tomado hoy de San Mateo, nos presenta un relato, lo dice el mismo texto, después de la resurrección. Es Jesús que después de haber resucitado y antes de volver al Padre, nos deja una misión, una tarea, dice el texto. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Una misión que tiene como primer paso el salir. Dice Jesús, vayan. Esto es algo que como iglesia, lo debemos reconocer, nos cuesta comprender y llevarlo a la práctica. Estos últimos años, gracias a Dios, el Papa Francisco constantemente nos recuerda que debemos dejar de ser una iglesia en espera para ser una iglesia en salida. Como iglesia latinoamericana, celebraremos este año la primera asamblea eclesial, un espacio en el que se reflexionará sobre nuestro ser iglesia a partir del acontecimiento de Aparecida. Y justamente el lema de esta asamblea es: todos somos discípulos misioneros en salida. Y la pregunta que debiéramos hacernos es: ¿salir para qué? El mismo texto del Evangelio nos responde a esta pregunta. Nos dice con 3 acciones concretas. Estamos llamados a salir para hacer discípulos,
para bautizar y para enseñar. Esta es la tarea de la Iglesia y que estamos llamados todos a llevarla a cabo desde la realidad en la que nos encontramos, sirviendo en la Iglesia, ya sea como catequistas, como padres de familia, como jóvenes, como religiosos, como sacerdotes, como obispos o como parte de las comunidades eclesiales de base. Y termina el texto del Evangelio de hoy con una promesa de parte de Jesús que nos debe llenar de alegría. Nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Se manifiesta nuevamente aquella cercanía de la que hablábamos antes. Así como lo hizo Dios Padre, es también ahora Jesús, Dios Hijo, que en esta oportunidad nos expresa ese deseo de estar cercano a nosotros. No dudemos nunca de su presencia que se hace real, por un lado, en el don de la Eucaristía y de la que somos testigos cada vez que participamos en una misa. Estamos a pocos días de celebrar la fiesta de Corpus Christi. En esta fiesta recordamos esa presencia real de Jesús en su cuerpo y en su sangre, es la presencia sacramental. Pero también Jesús se hace presente por medio de personas. Quiero aquí recordar, por ejemplo, a tantos médicos, enfermeras y personal de salud, y en muchos casos también la presencia de familiares y amigos que manifiestan su cercanía a los enfermos. Qué importante esta presencia en particular en este tiempo, donde la enfermedad causada por el COVID-19 nos pone frente a límites y nos hace tan vulnerables. Y están allí estas personas. Es también por medio de estas personas que Jesús se hace presente. Son los samaritanos de hoy que se preocupan por el herido, por el enfermo, y con paciencia y dedicación, y muchas veces arriesgando sus vidas, se ponen a cuidarlos y a curarlos. Pero también, queridos hermanos, hay otra presencia que muchas veces pasa desapercibida, la presencia de Jesús en lo sencillo, en lo cotidiano de nuestra vida, en el hermano de lado y en especial en el pobre. Recordemos lo que el mismo Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, exactamente en el versículo 40. Les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí, dice Jesús. Jesús se hace también presente en el sencillo, en el pobre. No dejemos que esa presencia pase desapercibida en nuestra vida. Qué gran lección nos ha dado hoy la palabra de Dios, que nos ayuda a comprender la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra vida. Y podemos concluir diciendo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se hacen presentes en nuestra vida para manifestarnos su cercanía, para hacernos hijos de Dios, para enviarnos a salir y para garantizar su presencia en medio nuestro. Por eso y por mucho más, glorifiquemos hoy y siempre a la Santísima Trinidad. Amén.